Prende la luz. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Y como siempre digo, estoy muy emocionado de tener a este invitado, a Martín. Gracias por acompañarnos en el podcast, Martín. No, igualmente yo creo que el placer, privilegio es mío. Gracias por la invitación. Martín, esto es algo bien sencillo. La idea es platicar de un rema, de una palabra específica, un texto, una historia, algo en lo que Dios te haya llamado la atención, que te haya captivado, que te haya movido. Y el día de hoy, ¿de qué quieres platicar, Martín? Bueno, creo que la pregunta sí se me hace muy interesante, pero como medio difícil a la vez. De hecho, ahorita te lo comentaba porque es como remas, creo que realmente Dios siempre te está hablando a través de la Biblia. Entonces, escoger una, sí, me es difícil, pero creo que de todas hay un rema muy en especial que me gusta mucho porque creo que ha definido mucho en parte muchos procesos o temporadas de mi vida y tiene que ver con las bienaventuranzas que están en Mateo 5. Entonces, quiero platicar un poquito de eso. Sabes que siempre pongo en apuros a todos los que predican o son maestros en la iglesia. Escoger un solo texto del cual hablar es una tarea bien Sí, muy difícil. difícil, sí. Pero igual y después te podemos invitar a otros podcasts y hablamos de otros. Pero Mateo 5, hablando de las bienaventuranzas, comienza Jesús hablándole a la multitud y dice, literalmente, dice, abriendo la boca Jesús, lo primero que les dice es, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y de esto es lo que me encanta del podcast, Martín. ¿Cómo de ahí recibes una palabra de parte de Dios? ¿Cómo de ahí nace que Dios te hable en bienaventurados los pobres de espíritu? Bueno, te decía, en sí, pues todas las bienaventuranzas tienen algo muy épico, particular, no sé cómo definirlo, que a mí me marcan, pero en específico este versículo, el versículo 3, y que así como ahorita lo leíste, bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Desde, no sé, recuerdo que era adolescente, este versículo hizo mucho mella en mi corazón, en mi mente, porque no así como que en el área emocional, pero también en como con mi mente entenderlo. Bueno, en una bienaventuranza antes aclararon, ¿no? Significa ser feliz o es alguien dichoso. Entonces, en una traducción más lenguaje actual, sería así como son felices o reciben una benevolencia a aquellos que son pobres en espíritu. Entonces, mucho tiempo, nada más como que la primera parte de este versículo había sido un rema para mí y que tiene que ver con son dichosos o son felices aquellos que se dan cuenta que son dependientes de Dios, en pocas palabras, o que Porque son... está interesante y está curioso, ¿no? A ver, son felices los que son pobres de espíritu. A lo mejor alguien lo lee eso y piensa, pues, no tiene sentido que alguien esté feliz cuando se siente pobre en Menos, ajá, espíritu, sí, sí, menor, sí. o que se siente bajo en De espíritu. hecho, sí, porque, por ejemplo, creo que en la cultura en la que estamos nos enseña que mientras más tienes, más feliz eres, o más es mejor. Pero pues en la cultura del reino de Dios, o sí, en la cultura del reino, nos enseña un principio, ¿no? Que es menos es más, o el que rinde más encuentra más, o el que da más tiene más. Entonces, en este sentido, pues son palabras no literales de Jesús: bienaventurado el que reconoce que no tiene nada en su espíritu, ¿no? O que es pobre. Porque en otras palabras es decir eso, que su espíritu necesita o tiene una necesidad de algo y esa necesidad solo se satisface en Dios. Entonces, no sé, durante mucho tiempo así lo he entendido y siempre ha taladrado esa idea en mi corazón como de aprender a reconocer que nunca sé lo suficiente o que nunca tengo suficiente de Dios, que nunca basta, que nunca hay un tope. Entonces eso, no sé, como que tener eso en mente te hace siempre querer más, te hace como que buscar más. Por la forma en la que hablas de este versículo y hablando en tener menos, hablando en rendirse y en ir en contra de la cultura, suena como que hay una historia detrás de por qué te llama tanto la atención esta bienaventuranza. Oh, sí, sí, sí. De hecho, pues sí, cuando hablo de este versículo, no sé, me recuerda a mí en el tiempo, digo, tiene que ver con la adolescencia, que son 14, 15 años. Gracias a Dios siempre
considero que Él me ha permitido rodearme de personas que de buen testimonio, que buscan a Dios, o sea, o como admirar personas que practican este hecho, ¿no? De decir, necesito buscar a Dios. Entonces, esa fue mi cultura en la iglesia en la que estaba en ese tiempo, de que bien podía terminar un servicio, pero pues nos quedábamos, no sé, cantando o adorando a Dios después del servicio. Y a veces era mucho más manifiesta la presencia de Dios después del servicio que Que inclusive dentro del servicio. la gente le gustaba más Ajá, el era como post-culto o que algo ya así. acabe, ¿no? Se va a oír Ajá. como medio ridículo, no sé, pero sí era así como que ya acabe porque queremos lo que sigue. Ujú. Inclusive, no sé, a veces también después de los servicios, los jóvenes, no sé, irnos a una casa. Y recuerdo muchas veces una amiga, pues no, tú la conoces, Violeta, con su piano, con su guitarra, y así de pronto empezar a cantar y ya se unía otra persona, se unía un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto, y ya de pronto la casa llena estaba ya invadida como que de adoración y Dios Ujú. así manifestándose. Entonces creo que eso, o sea, ese es mi recuerdo, como que para mí es eso. Reconocer que nunca es suficiente lo que tienes de Dios. Entonces, he investigado, te decía, de este versículo varios comentarios bíblicos y algunos lo explican como el pobre es el que depende de Ujú. alguien más, ¿no? Ajá. Es como que tú no tienes, entonces tienes que depender de alguien que tiene más que tú. O sea, es falta de recursos, entonces dependes de alguien que pueda proveer los Que pueda recursos. proveer, ajá, entonces en este caso, claro, pues es una aplicación espiritual, no es como que tu espíritu no tiene como la respuesta, es más, aquí vamos a hablar hasta de cosas como respuestas a, no sé, a tu existencia, a tu propósito, o sea, preguntas que yo creo que todos en algún momento nos hemos llegado a hacer, como Ujú. ¿para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es mi propósito? ¿O cuál es el fin de todo, no? Todo eso se Entonces puede considerar la pobreza, eso se podría parte considerar. de, Ujú. sí creo que sí es parte de, porque es como cuando tienes un propósito, Ujú. lo alcanzas, pero luego te das cuenta que ya lo tengo y luego, ¿qué sigue? ¿No? Y entonces es ahí donde entra Dios siempre en escena, porque Dios siempre es el que te está dando más, el que te está dando, no sé, un sueño más que soñar, te está dando un nuevo proyecto que realizar, te está como que marcando una pauta, entonces sí, es en ese sentido. Oye, pero aquí hablando hay dos partes, ¿no? Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, y lo dice, porque ellos, ah, de ellos, perdón, es Es el el reino reino de de los los cielos. cielos. ¿Qué entiendes o qué parte de eso te habló en cuanto a la pobreza contra el reino? De hecho, es algo interesante que te platico. La primera parte ha sido esa, ¿no? Como reconocer que siempre dependes de Dios, siempre hay más conocer de Que Dios. en tu vida personal desde adolescente, Sí he tenido esa cultura, esa podemos idea. hablar, esa hambre, ese anhelo de querer conocer más a Dios. Sí, en diferentes facetas, no sé, no necesariamente siempre haciendo cosas para tener el favor de Dios, no, sino simplemente el hecho de que puedes abrir tu Biblia y habrá algo que Dios te quiere decir en una devocional, orando a Dios, Dios siempre habrá algo que te quiere decir. En un podcast que puedas En un escuchar por ahí. podcast, sí, claro, que estoy aprendiendo, claro. Y la segunda parte es hace poquito empecé como a entenderlo, nunca me había dado cuenta, pero habla del reino. Entonces, hace poquito leía a un autor que él decía que ponía este ejemplo, cuando tú tienes un reino, estás dentro de la geografía de un reino y te enteras que viene otro reino a conquistar o a hacer pelea, ¿no? Ujú. A tu reino. Tú como rey o como soldado, como parte del ejército de ese reino, tienes como que dos opciones. Una es eh, levantarte y prepararte con todo tu ejército para hacer lucha o pelea contra el otro reino que viene. O la otra, y que es como que la menos agresiva y la más que muchos harían, es rendirse. Rendirte y hacer como un pacto, ¿no? De paz. Pero si nos ponemos a analizar, y sobre todo en el contexto en nuestra sociedad y lo que vivimos,
Yo creo que la opción de rendirse no es la más popular, ¿no? Yo creo que no es la que... O la mejor vista. La mejor vista, exacto. La mejor vista, sí. Exacto, sí, sí, tienes razón. O sea, es como que siempre es como que queremos abarcar más, queremos ganar más, queremos demostrarle a los demás que somos los mejores, que tenemos más, que sabemos más. Pero la Biblia es lo que nos trata de enseñar, ¿no? En este caso nosotros, pues sí es como que a Jesús en el capítulo 3 empieza a predicar y dice arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Está hablando literalmente de que el reino del cielo ha venido a invadir el reino de la tierra. Ujú. Entonces él está diciendo arrepiéntanse y como que ríndanse a este reino, ¿no? Entonces lo conecto con este versículo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, o sea, este reino que está viniendo Ujú. a implantarse, a cautivar este reino terrenal. Entonces en ese sentido es donde pues como que estoy aprendiendo esta parte de que si eres pobre o la primera parte como que aprendes una cultura de siempre estar rindiéndote a Dios. Lo segundo es donde viene como la recompensa, ¿no? Ujú. De que entonces ahí tiene sentido menos es más o perder es ganar, porque en sí no estás perdiendo ante un reino que te va a humillar, o que te va a hacer como que trizas, no hablando Ujú. humanamente, sino al contrario, vas a encontrar como que la plenitud o vas a encontrar ese propósito máximo en esa cultura de otro reino que es desconocido para muchos de nosotros. Entonces, cuando viene este reino, te conquista y tú eres manso, tú eres humilde, tú eres pobre en espíritu, entonces pasas de vivir ese reino Ujú. terrenal o ese reino que conoces a vivir en un reino que es mucho mejor. Que de hecho, creo que incluso hay un libro que habla de eso, ¿no? De que el reino de Dios es al revés. Oh, Y sí, varias sí. gente lo ha dicho. Porque en nuestra forma de pensar, palabras como rendirse, palabras como arrepentirnos, o palabras como humillarnos o decirnos pobres, no son características, son adjetivos que quisiéramos poner en nuestra vida. Como seres humanos, Como sí. seres humanos, al contrario, queremos las otras cosas, ¿no? Queremos todo Imponer, lo que subir, sea lo más tener, alejado de mandar. eso. Sí, sí. Pero Jesús trae un reino que nos pide que hagamos estas cosas que van al contrario de lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos, pero al final de cuentas es para darnos algo mejor. El que era pobre en ese reino natural, ahora tiene promesa de ser coheredero, de Así ser es. hijo. Así es. Sí, sí, entonces te digo, no sé, siempre he vivido como la primera parte. Y es que sí debe ser, yo creo, un estilo de vida el aprender la pobreza espiritual. Porque como tú dices, o sea, dime, ¿quién esa sensación de sentir que no tienes? Yo creo que es como, hablando físicamente, ¿no? Ujú. Por ejemplo, como que siempre es como que tu cuenta de banco la quieres tener, pues desahogada, ¿no? Es Ujú. como que tu cartera, no sé, en las posesiones financieras, no sé, lo que sea, siempre como que buscas estabilidad. Y a veces eso tanto repercute en lo espiritual, o sea, o en tu mente repercute tanto en eso, que también a veces el cristianismo así lo queremos vivir. Ujú. Entonces es como que si leo más la Biblia, es como que, oh, soy mejor cristiano. Ujú. O si voy más veces a la iglesia, es como que soy mejor cristiano. O como que si doy más a los pobres, soy mejor cristiano. Y no necesariamente es así, o sea, no estoy diciendo que no hagamos esto, al contrario, creo que es una buena señal de un discípulo, ¿no? Ujú. De una práctica genuina del cristianismo, pero sí es como que la misma cultura del mundo a veces nos enseña a hacer esto en nuestros hábitos espirituales y es al contrario, o sea, no eres salvo, no eres más en Dios si lees más. O sea, bien puedes leer un versículo o algo y Dios te puede dar un entendimiento muy profundo de él. Ujú. O sea, tu realización como cristiano o como hijo de Dios está en eso, consiste en rendirte, en saber que soy totalmente dependiente de Dios, no de lo que yo puedo hacer por Y podemos decir, no, no se trata de leer más, de orar más para sentirme que valgo más o para sentirme que soy más, sino al contrario, porque me siento con esa necesidad de más, por eso tengo esa hambre de buscar a Dios. Lo he dicho antes, ¿no? Beber de Dios es la única agua que te produce más sed, ¿no? Así De que es. te da un deseo más intenso de conocerlo.
Y no se trata de como de ganar el reino, sino se trata de rendirnos ante el Sí, reino. es como, o sea, entendemos, no sabemos que somos salvos por gracia. Y gracia, la definición, o sea, es así, ¿no? Recibir un favor que tú no mereces. Pero tú no puedes recibir un favor que no mereces a menos que reconozcas que, ok, está bien, lo necesito, lo recibo, ¿no? Entonces, mientras más real o más consciente eres de tu necesidad, es cuando mayor oportunidad tienes de recibir gracia. Y yo creo que este concepto, o sea, batallamos como personas porque alguien, hablando de finanzas, alguien admitir que es pobre, duele y lo tratamos de ocultar. Y a la hora de querer buscar más a Dios, rendirnos delante, decir, Señor, me siento, no, siento una necesidad de ti y por eso quiero acercar más a ti. A veces es también una oración difícil de hacer. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto de rendirnos para ganar más en el reino? Pues creo que aquí un factor se me viene a la mente es fe. O sea, vuelvo. O sea, estamos tan acostumbrados y tan educados a que siempre es más bien, tienes que buscar por tus propias fuerzas, ¿no? Es como que tienes que buscar por tus propias fuerzas el tener más, el ascender más. Pero en el reino de Dios es al contrario, o sea, es la fe lo que te hace darte cuenta que al rendir esto, tú puedes obtener más. Y aunque la lógica te diga que no, o sea, aunque la lógica que te diga mejor guarda esto o haz esto y significa que tendrás más o serás más aceptado en Dios. Dios te dice lo contrario, es como que ríndete, entrega, suelta y entonces o sea, menos de mí es más de Dios. Hablando acerca de la gracia, yo creo que la gracia a veces es muy difícil de entender porque hay tanta gente que le gusta por eso religiones o seguir a Dios de una forma que ellos puedan hacer cosas para sentirse que están comprando la gracia. Y me da risa porque es un regalo inmerecido y a la hora de tú pagar por un regalo ya no se convierte en un regalo, ya se convierte en lo que compraste, ya Sí, no una es, adquisición. ya es una adquisición. Y con Dios batallamos mucho para entender este concepto porque queremos nosotros ganar lo que Dios nos Lo que él promete ya gratis, pagó, ¿no? sí, exacto. Sí, 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 o sea, coincido contigo en la idea de que, pues es una paradoja, yo creo, del Ujú. cristianismo, inclusive así a nivel general, es una paradoja eso, que la religión eso es, ¿no? Te pide, te exige una cierta lista de cosas que hay que cumplir, que hay que hacer. Entonces, ¿cómo puedes tú creer que Dios es así? O sea, Ujú. sería ilógico. Porque por eso es la divinidad de Dios, ¿no? Que Él siendo soberano, Él siendo absoluto, Él teniendo el control, el poder, Él puede hacer lo que Él quiera con quien quiera, a Ujú. quien quiera. Entonces Ujú. ahí es donde obra la gracia. Que nosotros no mereciendo favor, Dios nos da favor. O sea, Ujú. nosotros no mereciendo perdón, Él nos perdona. Nosotros no mereciendo libertad, Él te da la libertad sin que tú hagas o te puedas mover un centímetro para que Dios te ame más o menos. O sea, Dios nos ama así tal cual es y pues eso es gracia. Entonces, Uno de los puntos que ahorita mencionabas, cuando un reino se acerca, tú siendo parte del otro reino, hablando de nosotros como personas, digamos, nosotros somos un reino y cuando se acerca el reino de Dios en nuestra vida, tenemos la opción, decíamos, de rendirnos, y es lo que estamos hablando, ¿no? De rendirnos a Dios y también está la otra opción de donde pelear, queremos pelear con Dios. sí. ¿Por qué será a veces que queremos pelear con Dios? Yo creo que es la misma naturaleza del ser humano, ¿no? O sea, lo vemos de la naturaleza hablando caída, ¿no? Ujú. Lo vemos en Adán y Eva cuando estaban en el huerto en Edén y ellos caen, o sea, después de haber hecho lo único que Dios les dijo que no hicieran, ya en una naturaleza corrompida, entra, ¿no? En la escena Dios y pregunta, ¿dónde estás? ¿O por qué te escondes, no? Y es así como tuve miedo, ¿no? Entonces, esa es la misma naturaleza, yo creo que nos hace como correr contra Dios o justificarnos delante de Dios, porque en el fondo yo creo que sabemos que no hay manera de ganarle a Dios, Ujú. pero como niños, no sé, es como, sí, nuestra naturaleza nos hace como dar justificaciones Y ahorita lo decías, no, si Dios es el absoluto, ¿cómo tenemos la idea de que podemos correr de su voluntad o de que podemos siquiera pensar en que podemos tomar una batalla con Él y ganar, ¿no? Pero igual es que es la misma cultura, o sea, la misma cultura nos ha enseñado eso, como que
tú puedes, no sé, ahorita vivimos en una cultura de donde el humanismo permea todas las esferas de la sociedad. Entonces nos han enseñado como que tú puedes, tú eres el centro de la atención, todo es creado para ti, tú mereces la felicidad, todo se trata de ti. Entonces al hombre lo centra como el punto máximo, ¿no? En sí. Ujú. Y no es así, o sea, en sí somos creación de Dios, que eso yo creo que nos hace tener un papel más glorioso porque, o sea, somos una creación, fuimos hechos, fuimos planeados en la mente de un ser supremo. Entonces yo creo Ujú. que eso nos da más valor, nos da más plusvalía, pero pues nosotros, no sé, el mundo lo ha tergiversado, el diablo es muy experto al hacer eso. Entonces por eso siempre tenemos esta idea de luchar contra ese reino, contra los planes, contra los propósitos que Dios tiene para nosotros. Ahorita nos hablabas un poquito de cómo te nació la idea, cómo te llegó el rema de este versículo. Y dices que a tus 14, 15 años disfrutabas mucho de rendirte ante Dios para disfrutar de momentos con Él, de que estabas en ese proceso en el que Dios te enseñaba que mientras más tú le dabas oportunidad, mientras más bajabas tu yo, Él podía presentarte a ti, tú puedes disfrutarlo. Pero esa segunda parte, Martín, donde dice que el reino te pertenece, ¿cómo la experimentaste en tu vida? Yo creo que es como el desarrollo de un niño, o sea, un bebé. Al principio, un bebé literalmente lo que quiere hacer es como pasar tiempo con su papá, con su mamá, no sé, después de una jornada de un papá, no sé, que está trabajando, llega a casa, el bebé se emociona y es como que quiere estar ahí con papá, con mamá. Yo creo que en mi adolescencia esa era mi etapa, ¿no? Como solo disfrutar a Ujú. Dios, experimentar lo más que pueda Él. Pero mientras pasa el tiempo, vas madurando también. Y entonces como hijo ya no solo disfrutas, sino también quieres ser parte de, quieres Ujú. es una figura, me recuerda a la escena de la parábola del hijo pródigo, ¿no? Y el hijo mayor que está involucrado en los proyectos de papá y está trabajando. Que bueno, ahí hay una aclaración, ¿no? En el caso él quizás se fue al extremo de Ujú. solo ocuparse de las cosas del reino, de las Ujú. cosas de la casa. Pero yo creo que es parte de, yo así lo experimento, siento que he estado como, no sé, es parte la mismo desarrollo, o sea, la Ujú. madurez es eso, o sea, también como que te empiezas a dar cuenta que a Dios le importan otras cosas, que no solo se trata de ti, ¿no? Y entonces ves que a tu lado tienes un prójimo y ir y predicar o abrazar la gran comisión es vivir el reino. Ujú. Entonces cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino, no solo está hablando de los beneficios, sino también está hablando como de los compromisos que te Ujú. toca vivir al ser parte de ese reino. Entonces yo siento que ahorita estoy en esa etapa, en esa como que sí, de pronto me da miedo porque empiezo a entender, no sé, hablando de la gran comisión, el mandato, ¿no? Y de hacer discípulos, es como, oh, Dios me creó para ser discípulos, Ujú. entonces es experimentar, porque ya cuando ganas un discípulo tienes una sensación que se vuelve, creo, hasta adictivo, ¿no? Es Ujú. porque te das cuenta que entonces Dios te creó para poder compartir su amor con otros. Que por eso hay gente que se enamora tanto de su área geográfica que ponen banderas en sus casas, ¿no? Y hasta se compran la playera del equipo nacional porque aman el lugar al que corresponden. Y yo creo que cuando tú te enamoras tanto del reino, Patriotismo, te enamoras del reino de los cielos, te enamoras de Dios y también te pones la camisa la del camisa, reino, te exacto. interesan las cosas del reino. Y ambas cosas, cuando disfrutas del área geográfica en la que vives, hay beneficios, pero también hay compromisos en el área donde vives, ¿no? Hay Sí, sí, compromisos en sí, tu sí. patria, y también hay compromisos en el reino, de trabajar y ser partícipe, como tú decías ahorita, ¿no? Sí. De ese mismo reino. Sí, siento que ahorita estoy como en esa etapa, y hace días en la iglesia empezamos a estudiar el libro de Mateo y precisamente me tocó compartir de Mateo del 1 al 5 y cuando leí de vuelta las bienaventuranzas, te digo, o sea, este rema, este versículo por años ha estado en mi corazón, pero ahora que lo volví a leer fue como con otros ojos, que es el reino. Entonces el reino, híjole, puedes hablar de cultura, ¿no? Que tiene su propia Ujú. cultura, tiene sus compromisos, tiene sus beneficios.
Entonces es como que esa parte, quiero descubrir el reino, quiero saber qué es el reino. Y pues no sé, creo que Dios, su trato conmigo, en el proceso en que estoy con Él, es como que mis ojos se están abriendo a eso ahorita. Yo te lo comentaba antes de que grabáramos, tío. Yo me gusta mucho a platicar de los remas de cada personas porque no creo que son únicos ni específicos. Creo que, bueno, sí son específicos, pero no únicos. Creo que a alguien más le puede servir. Y digamos que ahorita hay adolescentes, o tal vez no adolescentes, sino personas que recién se acercaron a Dios y están en el proceso de disfrutar de Él, están en el proceso de conocer que el rendirse les va a producir un beneficio. Están en esa primera parte del versículo, ¿no? Sí, Bienaventurados los los, pobres, los que se los que rinden. se rinden a Dios. Ujú. ¿Cómo alguien pasa al proceso de ahora no solamente disfrutar del reino, sino ser partícipe del reino? Pues creo que es algo natural, tampoco puedes obligar a un niño, no sé, de 3, 4 años a que vaya y Ujú. ayude, En las a que vaya a trabajar, ¿no? cosas. Así como que en la jornada de papá Ajá. no se puede hacer eso. Pero creo que es natural que ya al crecer 15 y 16 años, o sea, igual a lo mejor no va a ser que te vayas a trabajar al campo, pero sí va a ser al menos ayudas en las casas, en las cosas de adentro de la casa. Ujú. Puede ser tu cuarto, puede ser ayudar a limpiar, no sé. Mientras más vas creciendo, ya después no solo va a ser eso, va a ser ahora el limpiar la yarda, el Ujú. patio afuera de la casa. Más al rato ya va a ser, no sé, o sea, creo que va como, ¿cuál es la palabra? Como en aumento, o sea, Ujú. va algo en aumento. Entonces, creo que eso sí, nadie, o sea, no podemos exigirle a una persona porque el proceso de cada discípulo es diferente. Ujú. Entonces, yo pienso que más bien es sentir uno, ¿no? Dios mismo te lo va a ir demandando y creo que tiene que ver mucho con propósito. Mientras tú estés más cerca del corazón de Dios o disfrutando estos momentos de intimidad, rindiéndote a Él, en automático estoy seguro que el corazón de Dios lo vas a poder escuchar y de ahí va a salir, fuiste creado para Oh, esto, ok. ¿no? Y qué es lo que tú decías. Entonces, el rema o la relación se vuelve única o se vuelve como muy particular, muy personal. Y entonces lo que un hijo hace no es lo mismo que otro hijo va a hacer. Ujú. Pero sí creo que eso, pues no sé, es algo natural. No podría decir, son estos pasos, porque creo que es algo muy particular, es algo muy personal y que Dios a cada quien le va a ir revelando. Es como que ahora quiero que hagas esto, que compartas, no sé, en tu casa, que le compartas al vecino. Después puede ser, no sé, decías hace ratito, estadios, Ujú. naciones, no sé, creo que depende de cada quien el llamado. Igual y para alguien que está sintiendo eso de parte de Dios, está sintiendo pasar de solamente disfrutar a ser parte del reino, ¿es válido, Martín, pedirle a Dios oportunidades o pedirle a Dios que te muestre en qué áreas puedes comenzar a trabajar el reino? Claro, yo creo que sí. También hablando de Mateo, más adelante en unos versículos, está Jesús y dice, no, oh, los campos están blancos, o sea, la cosecha está lista y ahí dice, pedid, ¿no? Al dueño de la mies o de la obra que mande obreros. Entonces, no sé, una de las oraciones también mías o que aprendí de ese versículo es, Señor, yo quiero ser un obrero. Mm. O sea, si los campos ya están listos, yo quiero ser un obrero. Sí oro para que Dios mande más obreros, Pero pero creo también que yo... la oración más correcta sí sería esa, ¿no? Es yo quiero ser un obrero. Y cuando lo haces de una manera genuina, creo que no te va a importar a dónde te mande como obrero. Ujú. Puede ser, ya te decía ahorita, ¿no? O sea, en la práctica puede ser que te mande, no sé, cada semana ir a darle un estudio a alguien. Bien puede ser, no sé, que te mande a otro país, que te mande a otras naciones, que te mande a lugares que a veces al principio uno no va a querer ir, Ujú. pero en el transcurso es como que lo aceptas, lo entiendes y hayas propósito. Entonces, claro, claro, yo creo que eso al contrario, debes de orarle a Dios. Dios, quiero estar en el lugar indicado. Porque pasa lo contrario, a veces nos aferramos a lugares y espacios que no son los indicados y Ujú. entonces al final te vas a frustrar y no vas a disfrutar el reino como Dios quiere que lo vivas. La idea también de esto es, me gusta mucho darle a la gente esas ideas o esos lugares donde pueden comenzar a desarrollar una mayor intimidad con Dios o donde pueden crecer en su vida cristiana. Creo que con lo básico, no perdiéndonos en lo básico, es rendirte, es reconocer
que tus fuerzas no son suficientes para salvarte, para vivir propósito. Entonces tienes que reconocer cómo acercándote a Dios. ¿Y cómo lo puedes hacer? No sé, diría 3 cosas básicas. Una es la palabra, que eso es lo que estamos hablando, ¿no? De remas. Entonces mucha gente necesita el rema de otro para sentirse cerca de Dios. Y no sé, creo que no es así. O sea, no hay como decir, esto Dios me lo habló. Y Dios me enseñó esto. O tengo la revelación de esto. Porque, o sea, es de primera mano, ¿no? No es como la nota del periódico que lees. Lo otro pudiera decir la oración. O sea, eso es infalible. O sea, hablarle a Dios. Como así tú y yo estamos hablando ahorita. Hay días que notas que Dios como que hasta tiene más ganas de platicar contigo que otros, pero Dios siempre va a querer platicarte algo. Entonces eso es básico. Diría el otro, pues puede ser, no sé, el ayunar, ¿por qué no? La alabanza, eso también es bien genial, que alabar a Dios, yo creo que en eso estás rindiéndote a Dios, estás dándole a Él como, Dios, aquí estoy, te dedico tiempo, ¿no? Te dedico tiempo. Bueno, Martín, gracias. Gracias por acompañarnos en el podcast. Ojalá y no sea la última vez. Y para todos los que nos escuchan, quiero recordarles que la respuesta siempre es buscar más a Dios.